De repente escuchabas que gritaban y corrían, asustados. Entonces ya era muy común que decían, es que vieron al guardián. Era como ver a un indio en tamaño real. O sea, esa estatua cobraba vida, o yo no sé si tenía un ente. Los que llegaron a ver al guardián veían a una persona, a un hombre vestido como esa figura, que era un indio con su penacho grande y taparrabos. Ella decía, se me acercan simplemente a darme un mensaje o a pedirme ayuda y yo tengo que hacerlo, yo tengo que hacerlo, no me puedo quedar callada. Y luego le confesó, Isandora, aparte de ver espíritus, tengo contacto con los extraterrestres. Ahí mamá Sandora obviamente quedó en shock. Le platicaba a mi abuela que cuando ellos se querían comunicar, ella veía como un rayo así de una luz tenue en el ojo y ella sabía que ellos se querían contactar. Apagaron los focos y dice que cuando él estaba así acostado con los ojos cerrados, comenzó a escuchar una vocecita que decía, no es Pedro, no es Pedro, retroceda, retroceda, no es Pedro. No me vas a creer, pero era una esferita de este tamaño, una esferita con luz, así, por mi cara, haciendo esto. Y veo que de adentro de esa cosa está saliendo esa voz que me decía, no es Pedro, retrocedan, que él... ¡Ay! Y saltó de la cama. La tía se empezó a enfermar. Ella ya no quería ser contactada. Ella le decía, déjame en paz, yo ya no quiero hablar contigo. Y se veía como que le lanzaban el rayo porque ella se agarraba y se tocaba así de que no, basta, para. Y fue una situación muy fuerte, muy horrible. Para este episodio necesito que seamos un poquito de mente abierta. Yo lo sé que eres, con el simple hecho de que estés viendo uno de estos episodios. Obviamente crees en otras dimensiones, crees en lo paranormal, pero si es la primera vez que me vas a ver, bueno, te invito a que seamos un poquito de mente abierta y disfrutes la historia. ¿Crees que existan seres de otro planeta? ¿Será verdad lo que dicen de que abducen a gente para perfeccionar su raza? Se dice que hay diferentes razas alienígenas. Por ejemplo, los pleiadianos, arcturianos, grises, reptilianos, solo por nombrar los más conocidos. Y como en todos lados, algunas razas son buenas y otras no. Se dice que unas razas quieren enriquecernos en lo espiritual y otras nos ofrecen la tecnología, pero son unos villanos con la humanidad. Hay tantas preguntas que nos hacemos y tantas respuestas que nos hacen falta. Este tema se me hace tan interesante, pero créeme que lo que te voy a platicar, si yo no lo hubiera vivido, no me animaría a contártelo. Así que, comenzamos. Por parte de la familia de mi mamá, era una hermana de mi abuela. Ella era medium. Sí, así como lo escuchas, yo sé que vas a decir, ay, hasta no manches. No, sí, de verdad. Ella era medium. Esa tía ya tiene unos años que falleció,
pero su historia sin duda alguna marcó a la familia. Mi tía, para que más o menos te la imagines, ella era una señora muy simpática, rubia, de ojos verdes, chaparrita, yo creo que 1,58 de estatura, complexión rellenita, pero más delgada que rellenita. Y bueno, era muy guapa. Y se me imagina tanto la medium Teresa que sale, bueno, esta medium, la de la que te estoy platicando, Teresa, es americana, tiene de hecho su programa de televisión y también es muy simpática y me encanta, soy su fan. Bueno, físicamente se parecían mucho y pues se dedicaban a lo mismo. Pero esa tía no solamente era medium. Ella tenía un contacto muy especial y era un contacto extraterrestre. Una tía me platicaba que ella comenzó a notar rara a su hermana, a mi tía la medium, cuando se casó. Cuando se casó, completamente cambió. Dice, no sé si ella hizo algún pacto o su esposo le ayudó a desarrollar algún don. No saben cómo se dio, pero simplemente ella se hizo medium y te decía cosas súper certeras que solamente tú sabías. Y después comenzó con ese contacto extraterrestre. Te voy a dar un poco de contexto para que sepas de dónde vienen esas habilidades de la tía. Ella conoce a su marido, conoce al tío y él era un luchador muy famoso en su momento. Él luchaba vestido de indio porque ese tío era indio piel roja. De los indios americanos, bueno, él era un indio de esos. Eran completamente distintos porque la tía, te digo, es ser chaparrita, rubia. El tío era completamente diferente porque era un señor de 1,90, casi 2 metros, moreno, fornido, pues al fin luchador. Al verlo simplemente sí te impresionaba porque tenía un físico muy muy atlético. Él estaba muy orgulloso de dónde venía, de lo que era, y él practicaba mucho la medicina natural, la medicina alternativa. Te cortabas y te curaba como curaban los indios. ¿Por qué? Porque estaba muy orgulloso de sus raíces. Entonces me platican las tías que simplemente un día la tía desapareció de la ciudad de Monterrey. Resulta que el tío, el indio, piel roja, él radicaba en el Estado de México. Entonces simplemente la tía un día se armó de valor, le ganó el amor y dijo, bueno, me voy. Imagínate en esos tiempos, qué angustia, porque antes no era como ahora, que oye, cualquier cosa, no sé, tengo tantas horas de no verlo, bueno, le marco. Oye, vive en otra ciudad, bueno, le hago videollamada. No, imagínate en ese entonces, pobre de la bisabuela de nosotros. Eran contadas las personas que tenían teléfono en aquel entonces. Entonces la tía llamó, creo que a una vecina, algo así, y avisó, ¿saben qué? Estoy acá en la Ciudad de México, me voy a quedar acá, estoy con mi novio y esto y lo otro, y bueno, a nuestra bisabuela casi le da el infarto, pero bueno, ya no le quedó de otra, porque la tía aplicó la de es mejor pedir perdón que pedir permiso, y pues se nos fue. Entonces mi abuela, mamá Sandora, eran muy íntimas, era como que su hermana, para todo era la tía la medium. Entonces mamá Sandora era muy común
agarrar un autobús e irse a la Ciudad de México. Era como decir, voy a la tienda. Bueno, así ella. Voy a la Ciudad de México a visitar a mi hermana. Bueno. Y pues llegando a la casa donde era la casa del tío, pues comienza a notar cosas extrañas. Y ella platicaba que tenían una casa muy grande. O sea, el terreno tenía su barda alta y en medio del terreno estaba la casa. Platicaba que vio que había un consultorio porque el tío era quiropráctico y aparte, como les decía, él curaba a mucha gente con medicina natural. Pero notó que en la casa le llamó mucho la atención a mamá Sandora porque ella decía, no era un protector común y corriente así de varillas o así de líneas, no. Este era obviamente un protector personalizado porque era de puras figuras de naves extraterrestres. Entonces desde ahí a mamá Sandora le llamó mucho la atención, dijo, wow, qué original. Aparte de que la familia cree que ese tío, al fin ser indio piel roja, obviamente él tenía sus ondas y algo le ha de haber visto a la tía que le vio potencial y la ayudó a despertar su tercer ojo. Y desde ahí pues la tía comenzó pues más en el camino de lo espiritual. Y empezó, como les decía, a ayudar a espíritus, a ayudar a gente a cerrar ciclos con sus seres que ya habían trascendido. Entonces mamá Sandora contaba que en ese consultorio cuando ella entró se dio cuenta que había una figura de un indio. Y le llamó la atención porque no era como que algo normal. Le dijo que esa estatua cuidaba tanto el consultorio como la casa. Ese indio era el guardián. El guardián era una estatua de unos 70-80 centímetros de alto aproximadamente. Era el típico indio que está sentado con las piernas cruzadas. Mamá Sandora decía que era el típico indio con taparrabos y penacho. Y bueno, era de un material como de arcilla. El tío le platicaba que él, por ser indio piel roja, tenía como una congregación prehispánica. Entonces, esa congregación, en aquellos años, tenían acceso, obviamente, pues, a meterse a las pirámides. Y el tío le platicaba a mamá Sandora que ese indio lo había sacado de adentro de una pirámide, de las pirámides de Teotihuacán. La sacó y se la llevó a su casa. Mamá Sandora le compró la historia. Dijo, pues qué padre, qué interesante. Hasta ahí, ¿verdad? Nunca se imaginó que ese indio, cuando menos te imaginaras, iba a cobrar vida. El tío sabía perfectamente cómo era tanto la pirámide del sol, de la luna. Él platicaba que si tú te querías llenar de energía, recargar tu energía, tenías que subir a la pirámide del sol. Y en la punta, que en aquellos años te dejaban subir, yo llegué a subir, decretar puras cosas positivas para tu vida. Decía que solamente te recomendaba subir a la pirámide del sol. Él no te recomendaba subir a la pirámide de la luna porque decía que la pirámide de la luna era negativa. Entonces, si tú ya te habías recargado de esa buena vibra, al subirte a la pirámide de la luna, pues no, te iba a quitar tu energía. La pirámide de la luna eso hacía, te quitaba tu energía. Entonces él obviamente y los demás señores, ellos tenían acceso a las pirámides
Y pues ellos entraban y obviamente encontraron muchas reliquias y entre esas reliquias encontraron a el guardián. Él lo encontró y él pues a lo mejor malamente, pero se lo llevó a su casa. Y ese guardián, pues obviamente yo creo que tenía una función en esa pirámide y pues ahora empezó a hacer esa función acá en su casa. Entonces después con los años, ya cuando me tocó a mí ir a la casa de los tíos, de repente escuchabas que no sé, tú podías estar acá en el comedor y tus demás familiares estaban en otro lugar en la casa y de repente escuchabas que gritaban y corrían, asustados. Entonces ya era muy común que decían, es que vieron al guardián. Sí, mis familiares que llegaron a ver al guardián o amistades, ellos platicaban que el guardián era como ver a un indio en tamaño real. O sea, esa estatua cobraba vida o yo no sé si tenía un ente o desconozco esa información, pero los que llegaron a ver al guardián veían a una persona, a un hombre vestido como esa figura, que era un indio con su penacho grande y taparrabos. Decían que era muy impresionante verlo y pues obviamente de estar echando el chisme, imagínate estar echando el chal a que de repente volteas y ves aquí a un indio, pues obviamente todos gritaban y salían corriendo despavoridos. Entonces la tía, la medium, le comenzó a platicar a mi abuela que ella había desarrollado un sexto sentido. Ella decía, se me acercan simplemente a darme un mensaje o a pedirme ayuda y yo tengo que hacerlo, no me puedo quedar callada. Entonces mamá Sandora como que creía y no creía y decía, ay, qué complicado. Y luego le confesó, y Sandora, aparte de ver espíritus, tengo contacto con los extraterrestres. Ahí mamá Sandora obviamente quedó en shock y no sabía qué pensar porque era demasiado, simplemente era demasiado. Y ella platicaba que la tía, la medium, le había dicho que ella tenía un contacto con una alienígena, pero que era mujer. Y se llamaba Angora. Ella se llamaba Angora. Ella quería el bien para la humanidad. A la tía la utilizaba como para dar avisos sobre sucesos que iban a pasar en la tierra. Entonces mamá Sandora quedó como que muy sorprendida por esa confesión, pero obviamente mamá Sandora era de mente abierta y dijo, ok, te creo, eres mi hermana, te creo, ok. Y así quedó. Se regresó a Monterrey mamá Sandora y obviamente pues ya le platicó a la familia todo lo que sucedía allá en el Estado de México. Y un día, mamá Sandora estando en su casa, recibe una llamada, la cual pues atiende y era la tía, la medium. Y ella le platicaba que había tenido contacto con los extraterrestres. Cosa que dice mamá Sandora que en ese momento ella se quedó así como de que, ay, hermana. Y la tía le decía que tenía que dar un mensaje a la gente de México, pero no sabía cómo. Y como en la familia teníamos a un tío que trabajaba en una televisora muy importante de acá de Monterrey, entonces ella decía, dile a mi hermano que Angora me acaba de decir que en estos días va a pasar una desgracia natural, una catástrofe natural. Y decía mamá Sandora, ay hermana,
O sea, le pensaba porque decía, pero es que yo no le puedo decir nada más así, como de que, ay, ve con los de las noticias y diles que mañana o pasado a lo mejor pasa un desastre natural o algo así. Entonces era muy complicado y decía, por favor, ayúdame, hermana. La gente tiene que cuidarse, tiene que tomar sus precauciones. Si no se da la advertencia, va a haber muchas muertes. Y decía mamá, ay, es que me pones entre la espada y la pared, porque luego aquel que no cree nada me va a tachar de loca. Y dijo, bueno, pásame su número, yo le marco. Entonces la tía, en su desesperación, se comunicó con el tío que trabajaba en esa importante televisora. Y pues le dijo, hermano, necesito de tu ayuda. Tengo contacto con los extraterrestres y me acaban de avisar que mañana va a haber un terremoto muy fuerte en la Ciudad de México y necesitamos advertir a toda esa gente para que no los agarre desprevenidos. Cosa que el tío dijo, ¿qué? ¿Qué? Y ella le decía, sí, por favor, ayúdame. Dile a los de las noticias, adviértele a la gente, por favor, ayúdame a dar ese mensaje. Obviamente el tío, que no creía en nada de eso, le dijo, claro que no, obviamente no. O sea, para empezar, estás loca. Estás loca, fíjate lo que me estás diciendo. O sea, ¿quieres que ponga en juego mi trabajo? O sea, aparte de que tú estás loca, a mí también me van a tachar de loco y me van a correr, me voy a quedar sin mi trabajo. Claro que no, lo siento mucho, pero yo creo que tú estás loca y yo no creo en los extraterrestres. Bye, pum. Le colgó. Al día siguiente, mamá Sandora lo platicaba mucho porque era algo que la había dejado súper impactada. Y de ahí en adelante, mamá Sandora, ella jamás dudó del don y del contacto extraterrestre que tenía su hermana. Al día siguiente fue el terremoto del 85. Estamos hablando de una desgracia, de una catástrofe natural que dejó marcado a México. Y mamá Sandora, cuando pasa eso, ella no lo podía creer. No lo podía creer. Le habló a la tía y le dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo está allá en México? ¿Cómo les fue a ustedes? Porque recuerden que la tía no vivía en mero México, ella vivía en el Estado de México. Y la tía le platicaba que sí había sido fuerte, pero no comparado como lo que había pasado pues en el centro de México. Entonces mamá Sandora no lo podía creer, estaba muy impactada, quedó impresionada y dijo, ay hermana, ¿cómo fue que tuviste ese contacto? ¿Y ahora? Y decía la tía, yo simplemente soy una mensajera. Tengo que advertirle a la humanidad de lo que va a pasar. Entonces fue bien complicado porque, pues sí, mucha gente obviamente, como les decía, antes era muy hermético todo ese tema, era un tema tabú. Entonces, pues sí hubo mucha gente que obviamente la tachaban como de loca o cosas así. Entonces mamá Sandora decide irse a visitarla al Estado de México después de eso porque ella quedó muy impactada de lo que había sucedido y pues fue a su casa nuevamente y estando ahí ella observaba que pues sí, la tía la medium le platicaba a mi abuela que cuando ellos se querían comunicar, ella veía como un rayo así de una luz tenue
en el ojo y ella sabía que ellos se querían contactar. Entonces, como yo creo que el tío tuvo mucho que ver para que se hiciera ese contacto, porque recuerden que él tenía acceso a esas pirámides, tenía al guardián en casa. Entonces yo creo que todo eso tuvo que influir y por eso la tía tenía ese contacto. Es una de mis teorías, no digo que sea la realidad o que sea la verdad. Todas esas cosas desencadenaron a lo mejor de que la tía fuera la elegida para tener el contacto con los extraterrestres. Entonces, no creas que, como dice otra gente, de que es que me abducieron, me llevaron contra mi voluntad. No, se dio cuenta que la extraterrestre Angora, ella era como que muy delicada y le mandaba ese tenue rayo en su ojo, como pidiendo permiso para tener contacto. Entonces ella de inmediato, la tía, la medium, le decía al tío de que se quieren contactar. Y la sentaba, el tío la sentaba a ella y le daba una libreta con una pluma y la tía entraba en un tipo de trance y comenzaba a hacer dibujos raros como jeroglíficos, una cosa así, dice mi abuela. Ella decía que no eran así como que palabras o rayadero como muchos medium que a veces empiezan, que también utilizan de que la libreta y la pluma y empiezan a hacer como puro rayadero y empiezan a tener contacto. Bueno, ella no, ella comenzaba a hacer unos tipos jeroglíficos que pues el tío obviamente y la congregación prehispánica pues ellos sabían qué era lo que decía. Entonces sí estaba bien cañona la situación. Muchas veces caminando y paseando en el pueblo o en las pirámides que iban y así, ella notaba que la tía de repente veía como que se ponía un poco asustada, se alteraba un poco y la tía le explicaba que así como había como Angora, que era una raza buena, había también malos. Y como sabían que ella tenía contacto con esta alienígena, los malos se querían aprovechar de la situación y también la querían agarrar como su mensajera o no sé. Entonces ella se asustaba mucho cuando veía algo así, no sé cómo ella los diferenciaba, pero a mi mamá le tocó andar una vez en un restaurante, estar en un restaurante y la tía se alteró mucho y mi mamá me platicaba de que empezó a decirle a su esposo, al indio piel roja, de que ahí está y es malo y mi tío de inmediato dijo vámonos y se fueron del restaurante. Entonces sí está así como que un poco complicada y un poco como que difícil de creer. Entonces ya con los años obviamente pues ya toda la familia sabía lo que sucedía con esa tía. Y un día mi mamá y mi papá decidieron ir unos días a la casa de los tíos. Y dice mi mamá que ella decía, mi tía, ¿será cierto lo que dice mamá Sandora y de ella? O sea, mi mamá todavía iba un poco incrédula. Entonces mi mamá me platica que una vez estando en la casa de los tíos, ella estaba con la tía haciendo el almuerzo en la casa, en la cocina, y en eso escucha que tocan el portón. Y ve que yo corro, abro la puerta y yo era una niña de 5 años y corro y abro el portón y mi mamá así de que bebé no, porque mi mamá me decía bebé, entonces de que bebé no y mi mamá corre atrás de mí
porque pues obviamente una niña de 5 años pues no se va a salir, ¿verdad? Entonces corre atrás de mí, pero dice mi mamá que en lo que ella va así corriendo a alcanzarme, ve que yo abro el portón y ve que estoy como si estuviera platicando. Mi mamá llega al portón y se da cuenta que no hay nadie. Entonces mi mamá voltea y me dice, ¿con quién hablas? Y que mi mamá platica que yo le dije, es que vino un señor a buscar a mi tía. Y mi mamá sale y voltea para los dos lados y no ve nada y cierra el portón. Dice mi mamá que cuando ella iba caminando de regreso para la casa, mi tía, la medium, estaba en la puerta viendo a mi mamá riéndose. Y dice mi mamá que le dijo, Nazaret dijo que vio a un señor, pero está loca, no le hagas caso, no había nadie. Y dice mi mamá que la tía le dijo, no, sí, vino fulanito de tal, vino a avisarme de que ya partió. Y dice mi mamá que se quedó así como de que, ¿cómo? Y dice, sí, vino a decirme que ya trascendió, pero pues al rato voy a ir a su velorio. Y dice mi mamá que cuando dijo velorio, mi mamá se quedó, ¿qué? O sea, a ver, ¿cómo? Y que la tía le dijo, sí, tu hija acaba de ver ahorita al señor fulanito de tal, que tiene unos minutos que falleció. Vino a avisarme para ayudarlo a trascender bien. Y que mi mamá se quedó así de que, ay tía, no empieces con tus cosas. No empieces con tus cosas. Y de hecho dice que se acercó mi tío y que le dijo que porque mi mamá por inercia me empezó a regañar a mí y que empezó a decir, tú no empieces a decir cosas que viste a alguien, estás echando mentiras, no digas eso. Y que en eso se acercó mi tío, el indio piel roja, y que le dijo, no, Sandra, no la regañes a la niña tiene el don, en lugar de regañarla, ayúdale a desarrollarlo para que también ella ayude a gente a trascender. Y que mi mamá, claro que no, que mi mamá le dio el infarto. Entonces la tía le dijo, bueno, espérate, Nazaret, dile a tu mamá cómo venía vestido el señor. Y dice mi mamá que yo le dije, pues traía como un suéter. Y la tía dijo, sí, un saco. Ah, bueno, pues yo era una niña de 5 años, obviamente no sabía diferenciar entre un suéter y un saco. Entonces dice la tía, sí, un saco, ¿de qué color? Y que yo me quedo pensando y le digo a mi mamá, del color del cielo. Y dice la tía, celeste. Y que le digo yo, sí, celeste. Y mi mamá en negación total, así de que están locos, todos están locos. Y dice mi mamá que la tía le dijo, bueno, por el momento dinos locos, táchanos de locos a los 3, pero a la noche tú me vas a acompañar al velorio. Y dice mi mamá que ella ya no dijo nada, pero en la noche, eran como las 8 o 9 de la noche, que le dijo la tía, Sandra, párate porque me vas a acompañar. Y dile a Chuy, a mi papá, que se quede con la niña aquí. Y dice mi mamá que ella le dijo, no, yo no quiero ir, a mí no me gusta ir a los velorios. La típica de uno de, a mí no me gusta. Y que dijo la tía, no, sí vas a ir, porque quiero que veas una cosa, vente. Y que se fueron. Y como era en el pueblo, dice mi mamá, no fue necesario irnos en carro o así. Entonces nos fuimos caminando porque era unas cuadras de la casa de tu tía. Dice, y afuera de esa casa me llamó la atención que había una fogata, dice, pero grandísima la fogata afuera de esa casa. Y que resulta que en ese pueblo así se usa,
que gente que falleció afuera de esa casa, de la casa del fallecido, hacen esa fogata. Entonces, ¿qué le dijo la tía? ¿Ves esa fogata? Bueno, ahí es el velorio. Vamos a ver a este señor. Y entraron y todo, y dice mi mamá, yo me quedé en la puerta. No quise acercarme, dice, porque se me hizo muy impresionante, porque pues el velorio era en su casa. Entonces ya la tía estaba platicando como con la esposa, los hijos y así. Y dice mi mamá que la tía voltea y le hace, Sandra. Y mi mamá. Y que la tía. Y que mi mamá. Sí te creo. Y que la tía, no, te estoy diciendo que vengas. Y dice mi mamá, ya me dio más pena con toda la gente que estaba ahí, que vieron que la tía estaba enojada. Dice, pues entonces entré. Dice, pues el señor estaba ahí. Y dice, yo no me quería acercar al cajón. Y que la tía le dijo, nada más asómate para que veas. Y dice mi mamá, ay, es que no me gusta verlos. Dice la tía, asómate nada más. Y dice mi mamá, cuando veo al señor, se me cayeron las nachas. Dice, me puse toda chinita, toda chinita. Dice, estaba vestido con un saco, dice, se le veía de aquí para acá, obviamente, la cintura para arriba, dice, y tenía un saco de color celeste. Dice, no, sentí que me cayó un balde de agua fría. Y que la tía le dijo, ya ves, no estamos locos. Y tu hija tiene el don, pero si tú no te interesa desarrollárselo, pues así déjalo, no pasa nada. Nada más que de repente sí va a haber cosas. Y entonces mi mamá, por miedo, obviamente, pues nunca fue así como de que, a ver, Nasa, vamos a llevarte, no sé, a una terapia, o vamos a hacer esto para que puedas ver cosas o así. Y entonces a mi mamá ahí, igual que mamá Sandora, ahí fue donde creyó totalmente y dijo, esto no es un juego. Si ven gente y pues si tienen contacto con otra dimensión. Entonces los tíos luego no se casaron. Vivieron varios años juntos, tuvieron 2 hijos. Y luego, ya que estaban sus hijos ya más grandes, decidieron casarse. Y ahí va toda la familia de Monterrey al Estado de México a la boda. Dicen mis tías que estando allá, el tío les pidió de favor que tenían que contarle 5,000 granos de arroz, frijol, lentejas, habas y de todo lo que pudieran. 5,000, imagínate contar 5,000 arrocitos. No, pues imagínate. Entonces contaban los 5,000 arrocitos y los ponían en una vasijita. Y los 5,000 frijoles y en otra vasija. Y así hicieron varias vasijitas. ¿Por qué? Porque ellos se casaron por la Iglesia Católica, porque la tía era católica, pero también hicieron una boda prehispánica, en la cual el tío iba a poner todas esas ofrendas, iban a hacer ofrendas, todos esos granos, tanto de arroz, frijol, lentejas, habas, todos esos, los 5,000 granos de cada uno, iban a hacer ofrendas que en la boda prehispánica le iban a ofrecer a los dioses. Entonces dice que pues vestimenta obligatoria era que todas las mujeres
tenían que ir con una túnica blanca, así de manta. Y una tía me platicaba que llegó otro señor de la congregación prehispánica y él les hacía una pregunta a cada una de las invitadas, y yo creo que la típica, como que tu fecha de nacimiento y cosas así. Entonces dice la tía que ella notó que tenía varios listones de diferentes colores. Entonces él te preguntaba como que ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Y tú le contestabas y te daba: ten una celeste con una plumita, póntela, así como si fueran indias. Entonces no podías ir con otra vestimenta las mujeres. Todas las mujeres traían su túnica blanca de manta y su listoncito, dependiendo de su fecha de nacimiento, del color que les tocara, con su plumita. Al igual la tía, la medium, ella también. Para la boda católica ella usó su vestido de novia, pero en la boda prehispánica ella iba vestida igual que todas las demás invitadas, y traía su túnica blanca, su pelo recogido muy bonito. Creo que traía 2 trencitas, algo así, como que les pidieron a todas de que bueno, háganse 2 trencitas y así. Igual traía su listón y su plumita. Y los hombres igual iban de blanco de manta. Y el tío, que era el novio, él iba con su vestimenta de indio, piel roja, que era su penacho grandísimo con su taparrabos. Todas dicen que se veía de que wow, se veían súper bonitos los dos. Dicen que fue ahí en el patio de su casa, porque como les comenté en un principio, era un terreno grandísimo, grandísimo. Entonces fácilmente pues se pudo hacer ahí la boda. Dicen que pues pusieron como un petate, era un petate lo que pusieron, y ahí se sentó tío, así como indio, bien impresionante, y la tía a un lado, también sentada así, las piernas cruzadas, y alrededor de ellos estaban esas cazuelitas con los granos que les iban a ofrecer a los dioses. Entonces llegó la danza prehispánica y comenzaron a bailar, y otros indios comenzaron a echar incienso, y había un indio también que era tipo, como para que me entiendas, así como el sacerdote, por decir, y los estaba casando pues en su boda prehispánica. Entonces todos los de acá en Monterrey, todos con el ojo cuadrado, porque era algo súper bonito, era muy original, y todos los invitados estaban, haz de cuenta que enfrente de los novios, o sea, no había acá nadie atrás. Todo era así como que los invitados así de frente viendo a los novios aquí, la danza acá, y echando los inciensos así. Entonces dice mi mamá, y mis tías comentan que ellas veían que los tíos volteaban mucho hacia el cielo y se reían, y entre ellos se veían y se sonreían, y pues obviamente todos también volteaban, pero pues no veían nada, y que todos, ay, ¿qué estarán viendo? ¿Qué estarán viendo? Y que muchos así como que tomaban fotos. Entonces se usaban en ese entonces las cámaras que le ponías un rollo y le dabas así de que, y ahí quedaba, y decía 1. Eran como 10 fotillos, entonces las tenías que cuidar un chorro. No podías andar ahora como que tomándole foto a cualquier cosa, a una hormiga y así. No, ahí era como que, espérate, o sea, algo muy especial, muy importante, porque nada más tengo 10 fotos. Y aparte cuidar un chorro de que no se te abriera tantito la tapita, porque si no se velaba el rollo y valía queso las fotos. Entonces
dice la tía, muchos invitados al ver eso, que ellos volteaban mucho hacia el cielo y se sonreían y entre ellos hablaban y así. Pues muchos de los invitados empezaron a tomar fotos al cielo, o sea, de que, ay, pues yo no sé, pero pues algo de que hay algo, hay algo. Y le tomaban la foto al cielo y le tomaban la foto a él. Y aparte, el tío tenía como que había contratado a un camarógrafo y el camarógrafo como que sabía dónde buscarle el ángulo y así, y esto y lo otro. Y pues muy bonito, todo. Total, se regresa la familia a Monterrey. No, pues bien padre, bien original y que no sé qué y esto y lo otro. Cuando la familia de Monterrey estaba ya en México, pues obviamente la casa de la tía era muy grande y pues se pudieron quedar algunos de la familia en su casa y pues es ahí donde te digo que de repente escuchabas que gritaban porque el guardián comenzó a hacer de las suyas. Y pues se les empezaba a aparecer y muchos asustados y pues todos regresaron con eso de que wow, con la boda 10 de 10, muy bonita. Te puedo decir como para que tengas una idea que esa boda era como que las bodas de hoy que hacen en Cancún, en la Riviera Maya, en Xcaret, una boda prehispánica, pero déjame decirte que una boda prehispánica premium, o sea, una boda prehispánica real, porque ahora no sabes, sí hay muchas bodas prehispánicas hoy en día, pero la verdad es que no sabes si lo estén haciendo correctamente, ¿verdad? Bueno, la de la tía fue real. Y se sintió una vibra bien bonita, una vibra muy extraña. Todos hablaban de que se sentía una vibra extraña, pero que no habían visto nada, solamente al guardián, algunos. Pues a la hora que regresan acá a la ciudad de Monterrey, pasan los días, mandan su rollo fotográfico a revelar y pues antes se tardaban, o sea, no era luego que tenías tú tus fotos. Y pues ya cuando revelaron las fotos, las empezaron a ver y ¡oh, sorpresa! De hecho, tenemos fotos completamente verídicas. Una tía las tiene, las guardó, donde se ve en el cielo lo que nosotros a simple vista, a vista humana, no lo podíamos ver. Bueno, la cámara lo captó y decían que en el cielo se veía un platillo volador. Y acá donde estaban las vasijitas salían como siluetas blancas que cuando estaba pasando la boda, después de todo ese como ritual o no sé, el baile prehispánico y todo eso, la tía les comentó a algunos de la familia que ella estaba muy contenta, ella y su esposo estaban muy contentos porque habían bajado los dioses. Claro que en ese momento todos se quedaron así de, ok. Y ándale, que van revelando las fotos y pues salen cosas muy extrañas, siluetas así, o como rayas así muy raras, blancas. Aquí a un lado, acá. O sea, no creas de que, ay, es que ahí a lo mejor, no sé, le daba la luz. No, o sea, en unas fotos de este lado, en otras fotos acá, en otras fotos arriba de ellos. Y esa en el cielo que se ve como si fuera un platillo volador, pero como camuflajeado con nubes. Entonces un día el tío, que no creía, que la había tachado de loca a la tía medium y que como que no le creía mucho y es más, hasta se incomodaba cuando la tía comenzaba a platicar de sus cosas. Él siempre le decía, ¿sabes qué, hermana? Nada más que cuando yo esté, no hables de eso. O cuando estén mis amistades, no hables de eso porque no quiero que digan que tengo una hermana loca.
Así era de tremendillo. La tía nunca le decía nada, era así como de que ok, está bien. Un día se animó a ir al Estado de México con su familia y visitar a la tía la medium y al indio piel roja. Entonces le habla y le dice, ¿sabes qué? Vamos a ir el fin de semana para allá, que no sé qué, y esto y lo otro. Y pues la tía bien contenta. Y claro que sí, acá te esperamos. Y se van. Se van en su carro, llegan allá muy temprano a la Ciudad de México, al Estado de México. Y obviamente la tía les ofrece quedarse en su casa. Dice el tío que la verdad, él no era como que su tirada o no pensaba, o sea, no estaba en sus planes quedarse en la casa de su hermana, por obvias razones, claramente. Pero pues fue tanto la insistencia y de que la tía estaba muy contenta porque pues tenía mucho de no verlo y así. Entonces había pasado su boda, pero después de su boda todos nos regresamos a Monterrey y obviamente pasaron meses. Y rara vez hablabas a la casa de la tía como para platicar con ella. Malamente, ¿verdad? Pero pues así era. Entonces ella estaba bien contenta porque pues la había visitado su hermano con su cuñada y sus sobrinos y ella les ofrecía su casa. Y pues el tío terminó aceptando. Pero dice que le sorprendió mucho porque la tía le dijo, quédate en mi habitación, en mi recámara te vas a quedar. Y que el tío obviamente bien sacatón decía, no, es que no quiero incomodar a mi cuñado. El tío tenía una personalidad. Te digo, la tía era todo amor, tenía una energía que te transmitía paz, tranquilidad, sentía su buena vibra de verdad. Y era muy querida en el pueblo, los dos eran muy queridos, pero la tía más. Porque el tío tenía esa personalidad fuerte, era de carácter fuerte y de verdad que hablaba como un verdadero indio. O sea, tú vas a decir, ay, Nazareno, no manches. No, sí, de verdad. O sea, era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, aguas, muy claridoso y aparte hablaba así de yo ser... Sandra, tráeme tal cosa de la cocina. Y así, o sea, decías, no, sí, está bien. Y ahí ibas toda asustada. Pues el tío bien cuco decía, no, es que yo no me quiero meter en problemas, yo no quiero incomodar a mi cuñado, mejor yo me quedo en otra habitación. No te preocupes, hermana. Y pues la tía dijo, no incomodas a nadie, te quedas en mi recámara porque yo digo y así es. Entonces se quedó el tío en la recámara de ellos. Dice que la verdad no sintió que haya descansado. Dice, no, yo sentía una vibra muy extraña. Aún así que él era escéptico, no creía en nada de eso. Dice que no logró dormir, no logró descansar bien. Y al día siguiente... él un poco así como que, pues sí, incómodo y así molesto, la típica de cuando no duermes bien. Se levantó y le dijo a su hermana de que, ¿sabes qué, hermana? Te agradezco bastante el darnos hospedaje aquí, pero no, yo mejor me voy a un hotel porque no descansé. Que la tía, claro que no, ¿cómo crees? Que no sé qué. No, sí, hermana, mejor yo me quedo en un hotel. No. Y que le dice, quédate porque ahí viene Sandora. Sandora ya se enteró que estás aquí y ahí viene para acá. Llega, eran como las 12 del día y dice que le dijo, Sandora llega como a las 10 de la noche. Y el tío, la verdad, ese tío es de muy poca paciencia. Y entonces era un cerillito y él ya molesto le dice, no, hermana, ya me voy. Siento una vibra extraña, no descansé aquí y yo mejor me voy. Y que la tía, no, espérate, no te vayas, hermano, ya viene Sandora para acá. No, y a mí qué me importa que venga Sandora, que no sé, ya todo histérico. Y que total, le habla a su esposa y de que, ve por los niños, súbelos al carro, o sea, se chisqueó y empezó el pez.
Él platicaba que la tía lo agarró del brazo y que le dijo: hermano, tranquilo, te estoy diciendo que te esperes. Acabas de llegar. No, es que yo no me siento a gusto en esta casa. No. Y que dice que lo agarró fuerte del brazo y que le dijo: siéntate. Y ya no se acuerda de nada. Y ese tío que era escéptico completamente y que decía que su hermana estaba loca y que no hablara delante de sus amistades, esas cosas, porque no. Bueno, él te lo platicaba y así, sacadísimo de onda, y dice: me agarró del brazo, me dijo: siéntate, y ya no supe nada más de mí. Dice que cuando reaccionó o entró en sí, él estaba sentado en la sala, enfrente de la televisión, y en la tele había un programa de Monterrey que él había sido el productor, y él se quedó así como de que, ese programa yo lo hice. Y que donde voltea, dice que ya ve todo de noche, porque la casa de la tía, toda la parte de adelante, eran puras ventanas grandotas, de arriba abajo, y era donde estaban esos protectores de forma de ovni. Y dice que se queda así, que dice: ¿qué hora es? Y que en eso va llegando mamá Sandora. ¿Qué onda? Que no sé qué. Y que él: a ver, no, espérate, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué hora es? Y que la siguen sacado de onda, y que ya eran como a las 11, 12 de la noche. Cuando él empezó a hacer el show como a las 12 del día. Dice: ¿qué pasó ahí? Dice: no me acuerdo. Nada más reaccioné sentado en la sala. Y la tía, su hermana, de que vente, hermano, vamos a cenar todos juntos. Y que él veía a su esposa, volteaba a ver a su esposa y sus hijos actuando normal. Y que él decía: no, espérate, o sea, aquí algo pasó. ¿Qué fue de mí? Durante todas estas horas, ¿qué pasó conmigo? Y que él bien sacado de onda. Y dice que ya estuvieron ahí platicando y esto y lo otro. Y que le dice la tía: bueno, pues es hora de dormirnos. Y que él dijo: no, espérate, yo no me voy a ir a dormir. O sea, que la tía: duérmete, andas bien cansado, duérmete, descansa. Y que se fue a la recámara de nuevo de la tía. Dice que cuando se fue a su cuarto, él todavía sacado de onda, no sabía cómo explicarse eso. Pues ya, se acostaron, apagaron los focos, y dice que cuando él estaba así acostado con los ojos cerrados, comenzó a escuchar una vocecita que decía: no es Pedro, no es Pedro, retroceda, no es Pedro. Dice que él abrió los ojos porque dice: escucha aquí una vocecita así: no es Pedro, retrocedan, no es Pedro. Chinga. Dice, ¿dónde abro los ojos? En la oscuridad había una esferita de este tamaño. Dice: no me vas a creer, pero era una esferita de este tamaño, una esferita con luz, así, por mi cara, haciendo esto. Y dice: yo veo esa luz, esa esferita de luz, y veo que de adentro de esa cosa está saliendo esa voz que me decía: no es Pedro, retrocedan. Que él, ¡ay! Y saltó de la cama, y la esposa también, y prendieron luces y todo, focos y todo, y ¿viste eso? Y que su esposa: sí lo vi. No, y que se sale histérico. Ya en eso se levantan todos, y de que ¿qué pasó? Y que el tío histérico con la tía de que no, ahora sí, ya me voy.
hay una chingadera en la recámara que dice que buscan a Pedro, que no sé qué. Y que en eso el tío, así que, ja, 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 así como hablaba, ja, 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 así burlándose. Y que el tío, no te estés burlando. Y yo no sé qué hacen ustedes, pero lo que hacen ustedes no es normal y no está bien. Y yo ya me voy. Y que la tía, tranquilízate, no te puedes ir ahorita, ya es la madrugada, o sea, es de madrugada, no te vas a ir ahorita. Y de que, ay, total, para no hacerte el cuento largo, total, la tía se tuvo que dormir con ellos. Durmió al lado del tío de Monterrey, durmió la tía la medium. Al día siguiente, obviamente, despertaron y agarraron sus cosas y se regresaron a Monterrey. El tío nos platicaba que le había dicho, hermana, yo no sé qué hagas tú, pero lo que haces no está bien. No es normal y no está bien. Y gracias, pero no vuelvo a venir a tu casa. Y se fue para Monterrey. Y andando un día comprando ahí ropa, que allá para el Estado de México la ropa es muy barata. Mamá Sandra andaba con esa tía en otro pueblo cercano. Y dice que de repente, de la nada, dice que grita y se tapa la cara y que casi se cae. Y que mamá no sabía qué hacer y de que, ay, ¿qué pasa? Y que la tía, ay, basta, basta, me lastimas, basta. Y que mamá Sandora así de que, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Para, me lastimas. ¿Quién te lastima, hermana? ¿Quién te lastima? Y que en eso, así, que ella se tapaba su cara, su rostro y lloraba del dolor. Y que así como pudo, se levantó y le dijo, Sandora, vámonos a la casa, vámonos de inmediato a la casa. Y total, se regresaron a su casa y que cuando llegan, el tío ya estaba ahí esperándola y que se veía el tío así como un poco inquieto, pero a la vez enojado. Y de que, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y que ella dice, no sé, de repente recibí el rayo muy fuerte y me lastimó. Y que se queda así y que el tío, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? Y que comienza a llorar la tía y le dice, se contactaron conmigo porque para esto, un contacto antes, Angora le había dicho que su planeta, o no sé, si su planeta estaba en guerra, que se iba a tardar un poco más en volverla a contactar a ella y a todos sus contactados, pero que ella seguía estando al pendiente de todos, pero que iba a tardar un poco porque su planeta estaba en guerra. Entonces, cuando pasa eso y llega la tía con el tío y le dice, es que me lanzaron el rayo muy fuerte y me lastimó horrible y me contactaron para decirme, y empieza a llorar la tía y el tío así de que, ¿qué pasó? Y dice, me contactaron para decirme que Angora falleció. Y mamá Sandora platicaba que ella se quedó así como que sacada de onda y no sabía qué hacer, y porque ella veía que la tía obviamente estaba muy triste y llorando, y el tío dicen que tenía la mirada y la cara así de que no lo podía creer. Entonces mamá Sandora le comenzó a preguntar de que, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? Ya no te van a buscar. ¿Qué va a pasar con los contactados? O sea, no corren peligro. Y hacía un chorro de preguntas y obviamente ninguna se la respondieron. Y a raíz de que Angora falleció, la tía comenzó a tener contactos a la fuerza
contactos que la lastimaban. Ella ya no quería ser contactada porque decía que la lastimaba. Ella decía que no sabía si el otro ser, sabía que era un hombre el que se había quedado, ya no era mujer, pero ella no sabía si lo hacía adrede en cuestión de lastimarla o de que no sabía todavía qué onda, como que a qué intensidad mandarle el rayo de manera de que no la afectara, ¿verdad? Pero fue así el contacto más seguido, y cada vez que hacía contacto con ella, ese ser la lastimaba gravemente. Empezó a complicarse su salud. Empezó a complicarse. La tía se empezó a enfermar. Ella ya no quería ser contactada. Ella le decía, déjame en paz, yo ya no quiero hablar contigo. Y se veía como que le lanzaban el rayo porque ella y se agarraba y se tocaba así de que no, basta, para. Y fue una situación muy fuerte, muy horrible. Me imagino más para sus hijos y para su esposo, pues imagínate, su esposo que siempre fue como su brazo derecho, no poder hacer nada. Y él dice, mi prima, la hija de ella, que pues su papá solamente gritaba de que ya déjenla en paz, no la lastimen, ella ya no quiere ser contactada, déjenla en paz. Y pues obviamente su salud se complicó muchísimo. Total, tanto se complicó su salud que un día el tío decidió llevarla con un oftalmólogo porque ella se quejaba mucho de su ojo. Que cuando esos seres querían contacto, Angora le mandaba solamente un ligero rayo. Y era cuando ella, o sea, como que le pedía permiso para contactarse o para que ella se preparara para el contacto. Y ahora no, ahora era de fregadazo y era a la fuerza. Y dice que cuando hacía contacto con Angora, ella solamente era en ese momento que veía ese rayo, terminaba el contacto y ya volvía toda la normalidad. Acá no, acá decía que en todo momento le dañaba esa luz en todo momento le estaba dañando. Entonces, pues, ¿qué haces? Dices, pues vamos, y la llevaron a un oftalmólogo, lo cual le recetaron unas gotitas, pero esas gotitas terminaron por afectándole más su salud. Total, un día le hablan a mamá Sandora y le dicen, vente para México porque a tu hermana la vamos a internar en un hospital de la Ciudad de México. Se la llevaron al mejor hospital de México porque obviamente el tío quería estar seguro de que ella se iba a recuperar y de que ella iba a salir adelante. Entonces dice mamá que ella se fue para allá y estuvo esos días en el hospital con la tía. Dice que lo único malo fue que le estaban haciendo estudios de todo, no le encontraban nada. La tía aparentemente su salud estaba perfectamente bien. Llegó un neurólogo, le checó bien su cabeza, esto y lo otro, porque ella padecía muchos dolores de cabeza debido a ese rayo. Y pues no todo estaba bien. Dice que una vez estando ahí con la tía en el hospital, internada, ya tenía días internada, llega una enfermera con la tía y estando ahí, la tía le dice a la enfermera, quiero decirte que tu hijo va a salir muy bien de la operación mañana. Dice tu mamá que no te preocupes. Y dice que la enfermera volteó a verla y que le dijo, ¿perdón? Y que la tía le dijo, sí. Dice tu mamá, que está parada atrás de ti, que no te preocupes, que mañana tu hijo va a salir muy bien de la operación.
que la enfermera se puso de todos colores y que nada más apuntó no sé qué y se salió. Y mamá le dijo a la tía: hermana, no digas esas cosas aquí. Sandora, tengo que decir los mensajes. Pues sí, hermana, yo sé que sí, pero luego, ¿qué tal si no te dejan salir? ¿Qué tal si creen que estás loca? Yo sé que no estás loca, porque a mí sí me consta. Pero esa gente, y sobre todo doctores y enfermeras, no te van a creer, no les digas nada, para ya irnos más rápido de aquí. Al día siguiente llega un doctor, y el doctor dice: mamá Sandora, era un doctor muy joven. Y en eso, pues dice: tu tía le dice: doctor, no te preocupes porque mañana en el examen vas a sacar la calificación perfecta. Y que el doctor voltea y que le dice: ah, sí, güerita, ¿quién te dijo a ti? Y que le dijo: no, es que me dijo tu abuela, está ahí, y me dijo que tú siempre le dices que no te abandone y que ella siempre te está cuidando. Y que el doctor se quedó así, muy serio, y que le dijo: bueno, mañana le platico qué tal me fue. Y se fue. Y que mamá Sandora: hermana, no digas, hermana. Y dice que el día siguiente regresó el doctor y que le dijo: güerita, pues yo no sé si sea cierto o no, pero mire, saqué calificación perfecta. Y que le enseñó el examen y que el doctor le dijo: y por si las dudas, pues dígale a mi abuela que no me deje y que me siga echando la mano, y que me vaya bien. Y dicen que a raíz de ahí, doctores, enfermeras y todos cada rato iban y le preguntaban cosas de sus familiares fallecidos, del futuro y cosas así a la tía. Tanto así que mamá Sandora empezó a ver que no la daban de alta y no la daban de alta y se suponía que estaba bien. Y dice que mamá Sandora se hizo amiga del vigilante del hospital, que ahí estaba todas las noches, y mamá Sandora salía a comprarse un refresco y pues le llevaba uno al señor y ahí se hacían plática. Y dice que el señor le dijo, sin saber que era su hermana, le dijo: no, hombre, dicen que aquí hay una señora que lee la mente, y que así, exagerándole muchísimo. Y que mamá Sandora le dice: ah, sí, y luego, no, pues no la quieren dar de alta, la quieren estudiar. Dicen que los doctores tienen planeado decirle a la familia si les permiten, pues sí, o sea, estudiarle el cerebro y esto y lo otro y así. Y Sandora se espantó mucho y le habló de inmediato al tío, y al tío le dio el patatús y dijo: no la pueden estudiar, no la pueden revisar, si hacen eso la van a matar. No, hay que sacarla. La sacan del hospital. Así, sin darla de alta, agarraron y le pidió mamá Sandora el favor al vigilante. Gracias a Dios que el vigilante quiso, accedió, y pues se fugaron con la tía. Pero la tía comenzó a sentirse muy mal en el transcurso del camino, entonces no alcanzaron a llegar a su casa, tuvieron que desviarse de emergencia y llegar al único hospital que había en el pueblo. Obviamente no había comparación de un hospital al otro, pero bueno, fue una emergencia y tuvieron que llegar. Y así como llegaron, de inmediato la internaron, comenzaron a hacerle muchísimos estudios, igual no le encontraban alguna causa que le estuviera perjudicando tanto su salud. Total, se quedó internada y con los días notaron que
su intestino se había paralizado. Entonces ella comenzó en un grito, le dolía muchísimo y los doctores tomaron la decisión de meterla a quirófano para realizarle una cirugía y ver qué era lo que tenía, cuál era la causa. Los doctores tampoco se explicaban el por qué ella estaba así. La metieron a cirugía, pero así como la abrieron, la volvieron a cerrar. Y fue cuando los doctores se acercaron al tío, le recomendaban llevársela a su casa, porque era cuestión de horas, ya no había nada que hacer. Es más, el doctor hasta le dijo al tío de que si la señora tiene algún antojo, quiere tomar algo, quiere comer algo, déselo. La señora ya está a horas o a minutos de partir. Entonces el tío tomó la decisión de llevársela a su casa, porque la tía, como si ella supiera, ella le pidió al tío que ella quería irse ya a su casa. Entonces la trasladaron en ambulancia, estaba muy cerquita, la verdad, pero en su casa ya estábamos toda la familia de Monterrey, ya estábamos en su casa esperándola. Entonces los paramédicos la bajaron de la ambulancia y la acomodaron en su cama. Estábamos toda la familia alrededor de ella, todos haciendo oración. Ella nos miraba, se veía tranquila, no mostraba dolor, no mostraba sufrimiento como los últimos días que ella había pasado. Entonces simplemente nos miraba, se sonreía. Y recuerdo tanto que ella tenía un perro, un Bull Terry, su mascota, pero a simple vista te daba un miedo porque se veía malo. Bueno, me llamó mucho la atención que su mascota, su perro, se subió a la cama y se recostó en sus pies. Pero ese perro se veía triste y parecía como si estuviera llorando. Entonces, todos notamos que ella nos vio, así miró a su alrededor, se sonrió, volteó a su lado izquierdo hacia arriba, cosa que pues aquí no había nadie. Miró a alguien que le dio mucho gusto, porque miró y se notó su cara de alegría. Suspiró y falleció. Ahí todos rompimos en llanto y me llamó mucho la atención que el tío no nos dejaba llorar a nadie. Nos prohibió llorar e incluso hasta a sus hijos no los dejaba llorar. Decía él que no era bueno el llorarle o que nos viera llorar, porque en lugar de trascender, de avanzar, uno cuando ya te separas de tu cuerpo y ya eres espíritu o ya es tu alma, sí, el tío, él decía que si ves a todos tus familiares, si los ves llorar, si los ves sufrir por tu partida, pues obviamente no te dejan avanzar y tú te quedas. Entonces él decía, a lo mejor malamente, ¿verdad? Porque yo soy de las que pienso que un duelo se tiene que vivir, y si tienes que llorar, llora, desahógate, porque después es contraproducente tanto el aguantarte ese sentimiento, tanto tragarte tu dolor. Después se desencadenan muchas enfermedades después por esa causa. Pero bueno, en su momento él le prohibía a medio mundo que llorara. Entonces ya fue su velorio, fue ahí en su casa, al igual que el señor que les platiqué que yo vi de niña. Bueno, igual, no sé si hay asegús y así o no sé por qué,
pero a la tía la velaron en su casa. Todo fue muy triste, veías a toda la familia impactados. Algunas hermanas de la tía querían explicaciones, querían respuestas, querían saber el por qué, la causa de su muerte, cosa que siempre se quedó en un misterio y pocos supimos, yo creo que lo que desencadenó a que la tía pues se fuera muy rápido. Entonces nosotros ya después del sepelio, del entierro, ya nos regresamos todos a Monterrey. El tío pues se quedó obviamente con mis primos. Y hace poco, después de muchos años, hace poco tuve la oportunidad de platicar largo y tendido, tranquilamente, con mi prima, la hija de mis tíos. Para empezar, yo le pregunté a ella que si ella estaba consciente de lo que hacía su mamá y me dijo que sí, totalmente. Ella veía en su casa cómo ayudaba a su mamá tanto a gente viva como a gente que ya no lo estaba. Ella me platicaba que ella estuvo presente muchas veces. Esa alienígena hizo contacto con su mamá y dice que era algo que a ella le daba mucho miedo. Y yo le decía, obviamente sí, o sea, te doy la razón, eras una niña y aparte, aunque seas adulta, yo creo que a todos nos daría miedo. Yo le preguntaba, pero ¿cómo te dabas cuenta? O sea, ¿qué iba a suceder? Ella me comentaba que pasaba algo muy peculiar cuando su mamá iba a tener contacto con los extraterrestres, porque ella y su hermano se daban cuenta que todos los aparatos electrónicos, tanto los focos, las televisiones, empezaban a fallar. Dice NASA, mi casa empezaba todo así, como si estuvieran los focos parpadeando. La televisión, llegaba un momento en que la televisión se pausaba. Dice, era como si en realidad todo a nuestro alrededor se pusiera en pausa. Y yo le decía, es que mamá Sandora platicaba que ella estuvo presente varias veces y solamente tu mamá le decía de un rayo en el ojo. Y dice, sí, es que no le tocó cuando la nave se ponía arriba de nuestra casa. Y yo, ¿cómo? Y me decía ella, sí, había otras veces en que la nave se ponía arriba de nuestra casa, obviamente usando un camuflaje, aunque ella cree que se paralizaba el tiempo. Dice, porque vivimos en un pueblo, dice, obviamente la gente se tenía que haber dado cuenta o la tuvieron que haber visto a esa nave arriba de nuestra casa. Dice, y era muy raro que nadie se enteraba, solamente nosotros, porque estábamos adentro de la casa y notábamos que todos los focos empezaban a parpadear y la tele, de estar funcionando bien, se paralizaba. Dice, y era como si el tiempo a nuestro alrededor se pusiera en pausa. Dice, era muy extraño. Se sentía una vibra rara. Dice, imagínate nosotros de niños estar viendo que la tele está así, paralizada, está congelada. Los focos igual estaban así. Así. Dice, era como si no se escuchaba ruido. Era como si ellos tuvieran el poder de detener el tiempo. Dice, nosotros observábamos todo. Cuando de repente empezaba otra vez todo a funcionar normal. Y era cuando su mamá regresaba en sí. Y ellos decían, ya se fue la nave.
Y dices tú, órale, o sea, está bien cañón. Y obviamente es muy difícil de creer. Yo creo que esto solamente los contactados pueden decir si es cierto o no, ¿verdad? Pero bueno, eso era lo que me platicaba hace unos días mi prima. Y también ella cree y me decía, mientras su mamá tuvo contacto con Angora, todo fluía a la perfección, les iba de maravilla en todos los aspectos. Ellos decían, la suerte estaba de nuestro lado. Después de que su contacto perdió la vida en esa guerra que ellos tenían en su planeta, todo se empezó a complicar porque ya eran más agresivos, el contacto ya era a la fuerza, ya no tenían esa sutileza, esa delicadeza con los contactados. Entonces fallece la tía, que dice, ustedes se regresaron para Monterrey. Dice, y nosotros nos quedamos allá y obviamente nosotros veíamos a nuestro papá, lo veíamos frustrado, enojado con la vida, porque él gritaba a los cuatro vientos que los extraterrestres se habían llevado a la tía. Entonces, y ella está súper segura y ella te platica y te dice, a mi mamá se la llevaron los extraterrestres. Y dices tú, órale, o sea, qué fuerte. Y dices tú, no, espérate, porque pues, o sea, nosotros la vimos ahí tendida, pero no sé cómo ella se refiera a eso de que se la llevaron los extraterrestres. Ella también creía que su mamá y Angora tenían algún pacto, porque dice que cuando la tía falleció, todo a su alrededor, sus vidas, todo se vino abajo. Dice, de tener muchísima abundancia, desapareció por completo. Fue muy drástico el cambio. Dice, mi papá vivía enojado con la vida, mi hermano y yo vivíamos disgustados, enojados entre nosotros. Casi perdieron todos sus bienes, ya no se pudieron recuperar después de esa pérdida. Y decía ella, creo que mi mamá y Angora tenían algún pacto. Y esta es la impactante historia de mis tíos que tuvieron contacto extraterrestre. Y bueno, ya vieron el desenlace, todo se salió de control. Y bueno, desgraciadamente esta historia no pudo tener un final feliz, pero nos dejó una gran enseñanza. De hecho, hace poco escuché en un podcast de Fepo que entrevistó a un doctor que hace terapia con hipnosis y es de aquí de la ciudad de Monterrey, y me llamó muchísimo la atención porque escuché que él le platicaba a Fepo que él tenía algunos pacientes que habían sido abducidos y le sucedía algo muy similar de lo que le pasó a mi tía, y me dejó un poco tranquila porque él decía que con esa terapia de hipnosis pudo hacer contacto con los extraterrestres por medio de la persona, ¿verdad?, que estaba dormida, y pudo ayudarlos a cortar por completo con ese contacto que los estaba dañando, tanto físico como mentalmente, y esas personas ya habían podido regresar a su vida normal. De verdad que sentí bonito porque ¿qué me hubiera gustado a mí que a mi tía en esos años alguien la hubiera ayudado así? También obviamente te queda la duda de que, oye, pero no creo que se queden como de que con los brazos cruzados y de que, bueno, está bien, no pasa nada, ya te dejo. No, y tampoco es algo como que súper fácil de que, como a veces que en alguna casa espantan y es así como de que, bueno, nos cambiamos de casa y se cambian y ya.
Sí, o sea, acá está bien cañón porque estamos hablando de una inteligencia sobrenatural, o sea, que nos supera por mucho. Entonces yo creo que no es tan fácil como cambiarte de casa o así. Bueno, espero y te haya gustado la historia. Gracias, gracias de verdad por quedarte hasta el final. Recuerda darle like a este video porque tú al darme like me estás dando la oportunidad de que YouTube me muestre a más gente y de que la comunidad de los dimensionales crezca. Déjame tu comentario, es muy importante para mí el saber qué te pareció esta historia, el estar en contacto de cierta manera y ya sabes que yo siempre estoy bien al pendiente de todos ustedes y trato de contestarles a todos. Recuerda de suscribirte también, si eres nuevo, suscríbete. Y bueno, nos estamos viendo con más episodios, con más historias, aquí en Sombras y Dimensiones. Yo soy tu amiga Nazaret Chapa, ya sabes que te mando un beso y un abrazo, te quiero mucho, nos vemos pronto, bueno, bye.